Se perdió la democracia, se perdieron las libertades, se perdió la república. Caímos en las peores manos posibles cuando se habla de casta política. Cuando se habla de putrefacción de la casta política, se habla, en el caso de Venezuela, del preludio de la pérdida de la república, de la pérdida del sistema de libertades y de la degeneración de nuestra sociedad. Cuando hablamos de todo eso, podemos referirnos a una persona. Esa persona es Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez ha decidido ser una especie de, no sé, de alfombra de Delcy Rodríguez, planteando por orden de Jorge Rodríguez, el hermano proxeneta, planteando una reforma constitucional. Por supuesto, sin saber de qué demonios está hablando y además de eso jugando a lo que siempre juega Bernabé Gutiérrez, que es a la estafa. Bernabé Gutiérrez necesita, por supuesto, salvar lo poco que ha logrado en estos últimos tiempos, cuando en el contubernio tradicional que tiene con su socio de andanzas, Henry Ramos Ayub, decidió quedarse con una parte del negocio de Acción Democrática, de esas dos letras que tanto dinero les ha dado a ellos dos. Y por supuesto está haciendo la labor para mantener lo que ganó y para lograr un poquito más e intentar ganar indulgencias, siempre con escapulario ajeno, está planteando nada más y nada menos que una reforma de la Constitución. Y en medio de todo eso, por supuesto, este personaje que habla de lo que no sabe, porque de lo único que este señor sabe es de estafar, plantea una cantidad de cosas que con solo medio revisarlo por encimita, uno se da cuenta de que no solamente es una de las estupideces tradicionales que es capaz de decir este pobre diablo, sino que se esconde detrás de esto una grave situación que puede ir transitando nada más y nada menos que a la confección de un traje a la medida de una transición mafiosa. Una transición mafiosa, vuelvo y lo repito, donde una oposición falsaria y prostibularia esté de acuerdo en bailar al son de esas transacciones debajo de la mesa, donde en una especie de reparto gracioso terminen estos bichos lavándose la cara y permaneciendo en el poder por un tiempo más, y de allí nadie los va a sacar. Nadie se atreve a patear la mesa. Mientras tanto, estas lacras siguen en lo suyo. Una reforma constitucional donde se contemple la eliminación de la reelección indefinida. Ya basta. Sí, ya basta de estas lacras, ya basta de estas basuras, ya basta de tanto engaño. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. A chancletazo que vas a ver salir esa rata. Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa que alegra la chiquillería, encanta a la muchachada, le alborota las lombrices al chavismo criminal, valga la redundancia, y a la oposición falsaria, urticaria, raqueña, bilarcia y diarrea. Todo a la vez. Claro que sí. Gracias por estar de vuelta. Para mí es un honor y un placer volver a tenerlos acá. Daniel Lara Farías presenta. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, pero amigo de ustedes, claro está. Les agradezco muchísimo por estar acá. Gracias a toda esa bella gente de Barcelona, España y de Valencia, España, que están comprando a rabiar sus entradas para ir a la función que el 27 de junio tendremos. Sábado 27 de junio en Barcelona, domingo 28 de junio en Valencia. Allí vamos a estar. Sábado 27 de junio Barcelona, domingo 28 de junio en Valencia. Allí vamos a estar con el documental de Oscar Pérez. Las personas que quieran ir, vayan comprando sus entradas porque para el momento que estamos grabando esto, la cosa está complicada allí con el número de entradas. Así que no queremos llanto. La gente de Leipzig, atención, 4 de julio en Leipzig confirmado. 4 de julio en Leipzig. Hay un tema allí con la venta de las entradas de Leipzig. 4 de julio en Leipzig confirmado. Entradas a la venta en oscarperezdemovie.com. Gracias a toda esa gente que está pendiente.
para ir a ver el documental. Gracias a la gente que ya lo ha visto y que ha dejado unas reseñas maravillosas en sus redes. De verdad les agradecemos muchísimo. Y nosotros seguimos trabajando porque ahora es que vienen cosas. Ahora es que viene trabajo y seguimos. Hay una gente que de verdad cree que ellos... Es el tema de la soberbia del ignorante, de la soberbia y de la petulancia de estos reos de bastardía política que dicen ser políticos y que lo que son es una pandilla de politiqueros de la peor estirpe. Porque si usted busca una biografía de Bernabé Gutiérrez, no la va a conseguir. Para conocer a Bernabé Gutiérrez, usted tiene que buscar es el Código Penal. En cualquiera de sus artículos lo consigue. Bernabé Gutiérrez es un ladrón de la peor estirpe y es una sabandija de los peores. Pero es expresión de esa clase política. Es la cara fea. Es decir, la casta politiquera se disfrazan de unos tipos muy importantes y tal. No, pero la cara verdadera es Bernabé Gutiérrez. Un tipo que se robaba el dinero destinado al vaso de leche escolar en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ya sácalo por ahí. Que se robaba el dinero para la leche de los niños en la escuela. ¿Ya qué más puedes tú esperarte? Eso es una lacra. Ese no merece un llanto ni una despedida fría. Pero es que el asunto está en la petulancia del politiquero. Que ignorando todo lo que ignora, pretende que los demás son ignorantes. Es decir, Bernabé Gutiérrez cree que nadie se ha leído la Constitución del 61 o la Constitución del 99. Bernabé Gutiérrez cree que no existe en el mundo abogado constitucionalista, que no existe el Departamento de Estado, que no existe el Departamento de Justicia, que nadie piensa. Él de verdad está convencido que él sabe más que los demás. ¿Por qué digo esto? El señor Bernabé Gutiérrez, ya cuando tiene en el ocaso de su vida, que le debe quedar muy poco, porque con la cantidad de caña que bebe, este señor tiene un pie en la tumba. Esta lacra pretende que él puede, por una propuesta graciosa, hacer un cambio en una constitución que ya de partida es ilegítima. Y esto, por supuesto, que está, además, yo lo he narrado y lo he colocado en mi libro Una mesa de tres patas, porque en efecto es lo que hay. Lo he narrado cómo, y no porque yo me la sepa todo. No. Es que lo que tienes es que recopilar la documentación y los argumentos de quienes en su momento plantearon el rechazo al proceso constituyente que Hugo Chávez adelantó desde el año 99. La Constitución del 99 es espuria, es ilegal, es ilegítima. La Constitución del año 99 es un mamotreto hecho a la medida del chavismo. Es un traje a la medida del criminalato chavista, que cuando les quedó pequeño se lo mandaron a reformar. Y ahorita quieren volverlo a reformar porque les está quedando pequeño. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 99, cuando Hugo Chávez vendió la idea de que para solucionar todos los problemas que había en la vida, lo que había que hacer era convocar una asamblea constituyente, la sociedad irresponsable de aquel momento le compró no solamente el argumento, sino que para complacer al señor, todos rendidos ante los deseos de ese maldito, decidieron pasar por encima del marco constitucional que estaba vigente en aquel momento. Se suponía que la institución llamada a resguardar el orden constitucional era la Corte Suprema de Justicia, que así se llamaba en aquel entonces. Y resultó ser que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, una señora llamada Cecilia Sosa Gómez, que todavía anda por ahí como un fantasma intentando dar clases de decencia, dejándonos perfectamente claro que al parecer la sociedad venezolana quiere tener a la indecencia como norma. Esta señora, que es la madrina de los dos hijos del constitucionalista chavista Carlos Escarrá, gracias a su compadre Carlos Escarrá, logró enchufarse con el chavismo para que le perdonaran la vida. ¿Qué hizo la señora? Salvó su jubilación ¿a cambio de qué? A cambio de derribar o de confeccionar una decisión chavista que desde la Corte Suprema de Justicia le abrió las puertas a la constituyente de Chávez, que no estaba permitida en la Constitución del 61. No estaba permitida
legalmente, a menos que se diera un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se dio no con los cañonazos que Hugo Chávez protagoniza y encabeza en el año 92, sino con la entrega y la alcahuetería de personajes a la cabeza de las instituciones en aquel momento, como Cecilia Sosa Gómez, que era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y otros magistrados que se encontraban, como Enrique Capriles Radonsky, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, es decir, vicepresidente del Congreso, el que estaba llamado a defender el Congreso. Los jefes de los partidos de la época, los miembros de la judicatura, toda esa gente pudo haber detenido esa desgracia y no lo hicieron, sino que no, es que hay que permitir los cambios. ¿Qué había que hacer en aquel entonces? Esto es bueno recordar para que no se sienta que lo que estamos haciendo es decir no porque lo que queremos es negar una vaina. No. Es que si se quería hacer una constituyente, primero había que entender para qué. ¿Qué es lo que usted? No, es que hay cosas que hay que cambiarlo todo. Bueno, todo no lo puedes cambiar. Porque tú no puedes borrar la historia de un país a menos que quieras acabar con el país, que era lo que ellos querían. Bastaba con hacer reformas puntuales en la Constitución del 61 para que el país tuviese los cambios o las reformas requeridas para mejorar las cosas que se había que mejorar. Pero Hugo Chávez no quería eso. Hugo Chávez quería destruir a la República, sirviéndolo como le servía a los intereses internacionales que buscaban quitarle a los Estados Unidos un aliado seguro en la región. Hugo Chávez se dedicó a la destrucción del país. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Lo que tenían que hacer era, con la Constitución del 61, hacer la debida reforma. Primero había que reformar la Constitución del 61, para lo cual había que ir, en efecto, a una reforma en el Congreso, discutirla, luego de reformar eso en el Congreso, someterla a discusión, inclusive creo que de las asambleas legislativas, y después de eso someterla a referendo y que la gente estuviese de acuerdo. Después de que la gente estuviese de acuerdo, luego de eso, se podía hacer la reforma de la Constitución para incluir en la Constitución del 61 la posibilidad de la convocatoria de una asamblea constituyente que no estaba establecida en la Constitución del 61. ¿Qué hizo el chavismo? El chavismo dijo, no, nosotros vamos a hacer un referendo consultivo para preguntarle a la gente si quiere que nos pasemos por el forro la Constitución del 61 y convoquemos una constituyente. Y la Corte Suprema dijo que sí. Dijo, hagan el referendo, porque la soberanía reside en el pueblo. Y por lo tanto, nosotros nos podemos pasar por el forro la Constitución del 61. Y eso fue lo que hicieron. Convocaron un referendo consultivo para preguntarle a la gente si querían o no ir a un proceso constituyente. Ese referendo lo hicieron, si no recuerdo mal, el 25 o el 28 de abril del año 1999, y el porcentaje de abstención fue de más del 80%. Con Hugo Chávez en la cúspide. Con ese detalle y con esas instituciones cabronas, se pasaron la Constitución del 61 por el trasero, amigos. Y la propia Constitución del 61 establece, y yo lo he hablado en varias ocasiones, y hoy con mucho gusto lo volveré a hablar, la Constitución del 61 establece que si no es debidamente reformada, ella seguirá vigente y cualquier venezolano podrá invocar su vigencia. Entonces uno ve esto y luego caes en la revisión de la Constitución del 99 y te das cuenta que cuando Hugo Chávez en el 2007 intentó una reforma vía referendo y cuando la impuso vía enmienda en el año 2009, le empezó a quedar pequeña la Constitución que él mismo se mandó a hacer a su medida. ¿Y qué era lo que le quedaba pequeño al señor Hugo Chávez? Le quedaba pequeña la reelección, porque en la Constitución del 99, atención chiquillería, atención muchachada, en el año 99, y atención amnésicos, en el año 99 la Constitución establecía un periodo de 6 años, un periodo presidencial de 6 años con una reelección. ¿Ok? Para los gobernadores y alcaldes, 4 años con una reelección. Para los diputados al Consejo Legislativo y a la Asamblea Nacional, creo que no tiene, y los concejales, creo que no tiene límite. Puede ser eternamente diputado. Creo que era así. En fin. ¿Qué plantea todo esto? Que cuando Hugo Chávez es electo en el año, o sea, vuelven a hacer las elecciones, lo que llamaron la
Eso le dieron la relegitimación. Es decir, después de la Constitución, hicieron una nueva elección para que se activara su derecho a reelegirse. Bueno, en el año 2000 hicieron unas nuevas elecciones que las ganó Hugo Chávez y el candidato de la oposición, ¿quién fue? Otro chavista, Arias Cárdenas. Hugo Chávez gana en el 2000 y en el 2006 se lanza a la reelección. ¿Y quién es el candidato de la oposición falsaria? Manuel Rosales. Ese periodo del 2006 se terminaba en el 2012. Hugo Chávez no podía volver a ser candidato en el 2012 porque la Constitución del 99 establecía que era un periodo de 6 años con una reelección. ¿Qué hizo Hugo Chávez? El año siguiente a su reelección del 2006 planteó que había que reformar la Constitución para permitirle a él la reelección indefinida. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrieron varias cosas. Una de las principales fue que hubo una reacción militar, de la cual no se ha escrito lo suficiente. Y esa reacción militar fue encabezada ¿por quién? Por el chavismo originario. Entiéndase, fundamentalmente por Raúl Isaías Baduel. Esa historia habrá que contarla algún día con pelos y señales, porque fue en efecto Raúl Baduel el que dijo, no, usted no puede reformar una constitución que el pueblo escogió. Usted no se puede perpetuar en el poder. Y empezó un movimiento militar bastante serio. De chavismo originario y de jóvenes oficiales, que tuvo varias expresiones durante varios años contra Chávez y contra Maduro. ¿Pero basado en qué? En que tú no podías mantenerte en el poder eternamente como pretendían. Mucho menos teniendo un sistema electoral fraudulento como el que tenían, que además garantizaba que nunca perdían. Es decir, que no era, no, cualquiera podía, no, era para ellos nada más, porque el sistema electoral era fraudulento. ¿Qué hacen entonces estos bichos? Bueno, se le vieron las costuras al fraude electoral del 2007 y decidieron no sacar los números reales, los números finales, que dejaban claro que había un fraude, sino que dijeron, no, bueno, hubo una victoria pírrica. Ganó el no. Eso fue en el 2007. En el 2008 hicieron las elecciones de gobernadores y cuando hicieron las elecciones de gobernadores en el 2008, al juramentarse en enero del 2009, en el Polideportivo José María Vargas de la parroquia Carlos Sublet del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, en su primer mandato, Hugo Chávez dijo, voy a promover una enmienda para la reelección indefinida del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes y de todos los cargos de elección pública. Porque en la reforma del 2007, amigos míos, la reelección indefinida era nada más para el presidente. Por eso fue que el chavismo dijo, no. Y hubo un caldo de cultivo para que surgiera una rebeldía o una huelga de brazos caídos dentro del propio chavismo. Entonces en el 2009 Chávez dijo, está bien, reelección indefinida para todos, pues vamos a echarle bola. Y se hizo la enmienda. E impusieron a través de referéndum, se enmienda, todo aquello, tal, bueno, y aquí estamos en la reelección indefinida de todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que usted no ve a Capriles quejándose por la reelección indefinida, como no ve a los alcaldes del partido Fospuca, Fuerza Vecinal, como no ve a Manuel Rosales, como no ve a Morel Rodríguez, a su hijo, a su nieto y a sus bisnietos, que todos están allí medrando del presupuesto público y de las instituciones en Nueva Esparta, como no ve a ninguno de esos diputados. Entonces ahora vienen a repetir la comiquita del 2007. Intentando decir, bueno, el problema no es que tengamos a un tirano o a un régimen en el poder. El problema no es que tengamos una organización criminal apoderada de las instituciones en Venezuela. El problema es la reelección indefinida del presidente. Entonces vamos a abrir el juego, no se preocupen. Acepten todo esto, que ella va nada más a reelegirse una vez. Es decir, de él sí va a ser candidato ahorita, va a ganar con el sistema fraudulento y dentro de 6 años se vuelve a lanzar y después vienen ustedes, no se preocupen. Porque nosotros nacimos ayer, ¿verdad? Y nosotros fuimos criados a lazo y con leche pedida. El bastardo, es que son tan bastardos que de verdad, mira, cómprese una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Bernabé Gutiérrez diciendo estupideces. Pólizas de salud y de vida en los Estados Unidos, pólizas
de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida, mucho mejor que un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Recuerda que Eduardo Villegas es el coach de comunicación. Mira, el tema de cómo comunicarte con tu pareja. Que no es, mucha gente dice, tengo que ir a un terapeuta de pareja. Y entonces la gente le saca el cuerpo. Porque no, porque es que en realidad yo con mi pareja, entonces ir a un terapeuta de pareja, entonces hablar los dos ahí delante de un tercero, ¿no? Pero ¿qué te parece si el problema en tu pareja en realidad es la comunicación? ¿Cómo tú te comunicas? Inclusive, si usted quiere ir a un terapista de pareja para solucionar sus problemas, a veces no haya cómo decírselo a su pareja. Entonces el problema es más grande. ¿Cómo comunicarle a tu pareja que es necesario atender los problemas de pareja para solucionarlos? Bueno, con una buena comunicación efectiva. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Mira, entra en su Instagram porque ha puesto unos videos, ha colocado, ha difundido unas ideas a través de sus videos maravillosas con respecto al asunto de cómo tú necesitas mantener dentro de tu pareja los problemas de pareja. Pero por supuesto que hace falta una comunicación efectiva. Háblalo ya. Mira. @coach piso Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, coach de comunicación. Ay, Dios mío, tantas cosas que le tengo yo que decir, como por ejemplo que es necesario que la farmacia Gardens usted la tenga en cuenta allá en Miami. La farmacia Gardens es su farmacia latina de confianza donde su salud va primero. En la farmacia Gardens, todo lo relacionado a la salud puede ser atendido con esa calidad de atención que usted siempre está esperando en una farmacia, sin esa cosa fría de las grandes cadenas de farmacia. En Miami, la farmacia latina de confianza es la farmacia Gardens. Y si usted necesita medicamentos en cualquier parte de los Estados Unidos, ellos se los hacen llegar. Y si necesita enviar medicamentos a Venezuela, ellos se encargan del asunto. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores en materia de migración. Hispanidad, abogados y asesores en España, con todas las de la ley. Es bastante difícil escuchar a Bernabé Gutiérrez, porque escuchar a Bernabé Gutiérrez es escuchar no a un imitador de Carlos Andrés, sino a un imitador de Callito Aponte intentando imitarlo para sonar como Carlos Andrés. Pero yo le digo una cosa, de verdad, hay que tener estómago para escuchar esta lacra, pero mucho más para intentar entender lo que él pretende plantear. Y a mí me parece sumamente peligroso. Me parece una estafa, me parece una burla. Me parece una estratagema gravísima la que vamos a ver a continuación. Vamos a escuchar lo que dice esta lacra. Acción democrática con la presencia de todas las venezolanas y venezolanos viene a plantear para que se comience a discutir una reforma constitucional. Lo primero es, él dice, acompañado de todos los venezolanos. Esa gente que está allí, yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿usted reconoce alguna de esas basuras que está allí? Yo los conozco a varios de ellos, ¿no? Hay unos que parecen que acabaran de escapar del arco minero cuando bombardearon al niño guerrero y llegaron aquí corriendo sudados con la misma camisa. Ahí tiene a una cantidad de gente que usted los agarra a todos. Usted los agarra a todos, les balsea los bolsillos y no le consigue 20 bolívares. Bueno, no. José Gregorio Correa, que es un mantenido de Fopuca y de Gorrín, por supuesto, está allí con todos los negocios que hizo y que ha hecho y que pretende seguir haciendo. Ahí lo que hay, el que no tiene ahí un negocio hecho, está aspirando a hacerlo. Pero esa gente que está allí, usted los ve y esa gente no le dice nada al país. Estos bichos salen a la calle y nadie los saluda. Y si se montan en un autobús, la gente esconde la cartera y el celular porque me vienen a robar. Donde se contemple la eliminación de la reelección indefinida. Una sola elección y otra, cada una de 5 años. Es decir, él no solamente está planteando que se elimine la reelección indefinida presidencial, sino que se reduzca también el mandato presidencial, que no sea de 6 años, un sexenio, sino que sea un quinquenio. Como era en la Constitución del 61, que malditos hijos de puta como él permitieron que el chavismo arrasara. Porque cuando la Constitución del 99, para quien no lo recuerda,
fue impuesta vía constituyente, Bernabé Gutiérrez era vicepresidente de Acción Democrática y gobernador del estado Amazonas. Tiempo suficiente para quien se comprometa con los venezolanos y salga electo o electa presidente. Para empezar, Sarga, Constitución Nacional. O sea, un tipo que no es capaz siquiera de hablar de forma ordenada, ¿no? Dicho que llegó a viejo y no ha sabido cómo ordenar las palabras. Ya tú me dirás. Pueda cumplir con lo prometido. Un poder legislativo bicameral. Es decir, el señor no solamente plantea, mira, van tres propuestas grandísimas, ¿no? Uno, eliminar la reelección indefinida presidencial. La reelección indefinida presidencial, eliminarla. Recortar el mandato de 6 a 5 años y volver al Congreso bicameral. El actual Congreso, que es unicameral, él lo quiere llevar a una Cámara de Diputados y una Cámara del Senado. O sea, un Congreso Nacional. Nacional. De metán. Integrado por la Cámara de Diputados y el Senado. Que se contemple con rango constitucional. Constitucional. Tenemos un problema grave ahí. En el presupuesto para cada uno de los ejercicios fiscales de cada año, el aumento de sueldos y salarios para empleados, obreros, pensionados, jubilados. Es decir, él está planteando este novedoso personaje, este imbécil que no sabe un carajo de economía ni un carajo de la vida. Bueno, de la economía de él sí sabe. De la economía de él sí sabe. Él está planteando que hay que poner en la Constitución, hay que obligar a los gobiernos a amarrarles la política fiscal y la política económica a todos los gobiernos, obligándolos a aumentar el sueldo todos los años. Imagínate tú, semejante tipo. El intervencionismo económico, el estatismo. O sea, unos bichos que se quedaron en el pasado, unos bichos que se quedaron en el gobierno de Lucinchi. Ellos quieren el segundo gobierno de Lucinchi. Ya basta de que juguemos con la ansiedad, con la necesidad de las venezolanas y venezolanos que estén esperando el 1 de mayo para que se les anuncie un bono o un salario que no venga a darle satisfacción. Que se contemple en la Constitución Nacional un porcentaje para que todos los años, al hacer la evaluación, se le aumente el salario mínimo que cubra más allá de la cesta básica. Esas son 3 puntos de la reforma constitucional que propone Acción Democrática. Estamos de acuerdo, que felicitamos, como en efecto lo hemos hecho, a la presidenta por la iniciativa que se ha tomado. Y allí hemos dicho que hay muchos ministerios, que hay una exageración de viceministerios, que se ajuste todo esto. Y aunado a ello, hoy hemos hecho el anuncio oficial de una reforma constitucional. Es decir, al parecer este señor ha sido encargado, es ministro, inspector de Delcy Rodríguez, de Delcínica, que necesita, tú sabes que todo monarca necesita tener un bufón. Entonces hay muchos aspirantes a bufones. Entonces este señor ha decidido que hay que plantear una reforma constitucional y él ha planteado los términos en que esa reforma debe ocurrir. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y que me ha llamado la atención todo este tiempo y cada vez que lo reviso me termina causando aún más ruido. Ustedes se dan cuenta, vuelvo y repito, lo he dicho varias veces, sí, soy fastidioso con el tema, pero no me queda otra, lo siento.
Pero a ustedes no les parece patético que ninguno de los politiqueros hable nunca de educación. Siempre hablan del tema demagógico. Aumentar el sueldo mínimo, la Constitución Nacional. Y escucha a los dinosaurios bebés candidatos a la FCU de la UCB, aumentame la beca, no, más comida en el comedor y una beca. Nadie habla del tema de la educación. Entonces, este señor, en vez de pedir una reforma de la Constitución para garantizar que el 3%, o que por obligación, el 3% del presupuesto nacional o el 6% del presupuesto nacional esté destinado a la educación para evitar que sigamos teniendo basuras como él. No, él pide que por obligación, en la Constitución Nacional, el sueldo debe aumentarse todos los años a nivel nacional. Y la educación, él no te va a hablar de educación, no está viendo cómo habla. ¿Cómo va a hablar esa lacra de educación? Y además de eso, para los que están ahí alrededor de él, dice, no, bueno, eso lo dijo, pues no. Todo el que se tome una foto con Bernabé Gutiérrez merece el mismo poste con la misma cabulla. Porque si usted permite retratarse con esa lacra, usted está de acuerdo con todo lo que él plantea. El día de mañana, los que están allí, todos los que están allí, ustedes saben que me estoy refiriendo a ustedes, uno por uno. Todos los que están ahí retratados con Bernabé, el día de mañana, ustedes cuando vean la cabulla cerca, ustedes no pueden decir, yo no sabía, a mí me obligaron, porque ustedes nadie los obligó a estar allí. Ustedes están allí por un plato de comida. Ustedes están allí porque no tienen vergüenza. Ustedes están allí porque no tienen dignidad. Porque estar haciendo el papel de cortina de ese mojón prehomínido de Bernabé Gutiérrez es un crimen de lesa patria. Porque ustedes están actuando, todos, incluido Bernabé, como la bolsa de colostomía de los intestinos de Delcínica. Eso es lo que están haciendo ustedes. Ustedes son la cloaca del chavismo en su peor fase, en la fase delcínica. Para ganarse 4 lochas. Para que Correa siga haciendo los negocios que hizo ahí con todas las concesiones que diste tú, Miriam, ahí. Con todo lo que firmaste tú en planeamiento urbano ahí en el Atillo cuando fuiste alcaldesa, que se la firmaba a él. Porque no nos vamos a echar los cuentos aquí como es. Aquí hay que destapar muchísimas cosas, van a quedar destapadas aquí algún día. Ustedes no quieren que haya Estado de Derecho en Venezuela, porque si en Venezuela hay Estado de Derecho, ley y orden, todas las marramucias que han hecho todos estos años van a salir a la luz. Todas. Todas. El desorden de la construcción en el Atillo, el desorden en el otorgamiento de las pólizas de seguro, el desorden en el otorgamiento de las concesiones para la recolección de basura, el desorden en la recaudación en rentas municipales. Eso y mucho más. Y recuerden que hay unos que sí tenemos memoria. Si usted no quiere que su hijo hable como esta lacra, es necesario que usted lo enseñe a leer y a escribir. Todos leen. Todos leen, es una maravillosa herramienta para que usted tenga a su hijo en edad de lectoescritura al día con lo que significa. Es que no se trata solamente de leer, no, es que ahí dice fuera de orden, sí. Pero él comprende lo que significa estar fuera de orden. Es la comprensión lectora. Vienen las vacaciones escolares. ¿Vas a dejar al muchacho a que te lo críe la televisión, a que te lo críe la pantalla del celular? No. Sobre todo si es un muchacho que está aprendiendo en la escuela en un idioma distinto a su idioma nativo, ¿verdad? Al español, que no pierda el español. Que aprenda tu idioma, que es necesario, pero que no pierda el español, porque eso es lo que le va a dar fuerza. Todos leen. A la venta a nivel mundial en Amazon. Síganlo en Instagram para que vean cómo esa herramienta, mira, duro. Todos leen, @todosleen.cl en Instagram. Ustedes le vieron la cara, le vieron la cara a Bernabé. Al bicho además parece que lo operaron y le corrieron, entonces la ven para acá y le quedó un cogote aquí. Que parece, bueno, no sé, le dejaron una vaina aquí, que fue todo el pellejo que le corrieron, ¿verdad? Una cosa impresionante. Eso no hubiese pasado con el doctor Ricardo Pérez, porque yo no critico que alguien se haga retoques en la cara, en el rostro. Me hace un retoque así. Entonces, en vez de ponerme un filtro, me quito las líneas de expresión, ¿verdad? Frente, la cosa. Eso aquí está. No, que a mí me llamaban orejón cuando estaba en la escuela, tengo ese trauma. Bueno, usted recojas esas orejas. No, que a mí la nariz, recojas esa nariz.
lo que usted quiera, pero en armonía con su fisonomía, no una locura. Eso se carga. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Mira, estos bichos pagarán impuestos, ninguno, ¿verdad? Ninguno va a pagar impuestos, nunca más. Si tú quieres crear una empresa en los Estados Unidos, lo primero que tienes que saber es que dependiendo de la figura jurídica que tengas, va a ser el peso tributario que tendrás sobre tus actividades. ¿Cómo haces entonces? Antes de registrar la empresa, habla con la gente de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merán Lanten. Ella te va a explicar, y el muchacho de la película Leonardo García, ellos te van a explicar, ¿qué actividad quiere desarrollar usted? Esta. Bueno, esta es la figura jurídica que nosotros le recomendamos, porque con esta figura jurídica su carga tributaria es esta. En cambio, si la haces con esta, tu carga tributaria es mayor. Esas son las cosas que necesitamos saber. Hay que hablar con los expertos, amigos. Hay que hablar con los expertos. Y los expertos en materia tributaria en los Estados Unidos son Merán Lanten y Leonardo García. Me lo dice todo el que los ha llamado. Me dicen, es más, te cuento algo, una infidencia. Los anunciantes de este programa que están en los Estados Unidos, su declaración de impuestos la maneja Merán Lanten y el equipo de Easy Tax to Go, Leonardo García. Y son ellos los que me dicen, no, esta gente sabe más que pescado frito. Impresionante. Y si te actuó con su analista estrella Merán Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. El tipo se tira esa que yo lo escuché varias veces. Yo dije, y no habla de los gobernadores y de los alcaldes y de los diputados. Me llamó poderosamente la atención eso. Y aquí viene, mira. Acción Democrática plantea hoy formalmente, con mucha claridad y por la calle del medio, una reforma constitucional. Mira, allí está rodeado por esta pandilla de guaremates. Ese, el que tiene la cara como una arepa coreana, de la camisa negra, ese es Eric Peña. Al cual tuve que bloquear de mi WhatsApp porque el tipo lo que hacía era martillarme, una sabandija. Esa sabandija, o sea, allí yo por uno saco a los demás. Mirando Nacimiento, la peor alcaldesa de la historia de Latillo. Y mira que en el Latillo ha habido gente chimbísima en esa alcaldía. Pero Miranda Nacimiento es la peor alcalde de la historia de Latillo. Ella lo sabe. Ella es Eric Peña, pobre fracasado que no ha podido llegar a nada jamás en la política y lo que se pasa es martillando. Él y el hermano, par de sabandijas, a saber cuál es peor. Federico Peña en Primero Justicia, Eric Peña en Acción Democrática. No sirven para nada ninguno de los dos. Ellos solo son un relleno sanitario. Y están rodeando a Bernabé Gutiérrez. Y además de eso, y yo porque lo conozco y sé quién es, a los demás no sé quiénes son, que tienen una cara todo de super mamón, devuélveme a mi chica. Mira esa vaina. Dígame eso. ¿Ah? Estoy sentado en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Dígame el de los lentes. No. Ella se fue con un chico pijo. No joda, vale. Vaina tan patética. Entonces aquí viene el tipo. Vamos a ver si dice algo los gobernadores y los alcaldes. Atención, atentos. Donde se elimine la reelección indefinida del presidente de la República. Se contemple el periodo de gobierno de 5 años con una reelección más. Establecer el poder legislativo bicameral, Congreso Nacional integrado por la Cámara de Diputados y el Senado. Que se establezca en la Constitución un porcentaje adecuado, suficiente, para que quien ejerza la presidencia de la República, sea del color que sea, todos los años le anuncie a las empleadas, empleados, obreros, jubilados, pensionados, un aumento salarial. La forma de hablar de este tipo es horrible, pero es que además, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a poner en la Constitución la obligación de aumentar el sueldo y salario? Eso no se le ocurrió ni a la Unión Soviética.
sea, ¿en qué cabeza cabe semejante desaguisado? O sea, ¿quién pensó en esa estupidez? Bueno, vean a ver. Que por cierto, miren en la cara. Este se ve, pana. Ese se ve que lleva ahí. No joda, ese arrasó con toda la caña que había en la estancia. Esa vaina, ¿ven? Ah, no, para Escocia no vaya, oíste, porque si este bicho va para Escocia acaba con todas las barricas. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma, vive la maravilla de conocer los parajes escoceses y, por supuesto, que sea inolvidable porque te lo van a contar en tu idioma. Estoy que me voy. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma, la ruta del whisky, Dios mío, la ruta del whisky, la ruta del whisky. La ruta del whisky fue la que vivió este, mira la cara, no, dame. Aquí me llega el tufo. Acorde con la necesidad, que cubra bastante. Bastante, que cubra bastante. Que cubra como Pinko Pittsburgh. Como Sherwin Williams. Esta básica. Como Ave 2000 de Montana. Mírale ese cogote este pana, mira. Esa vaina, mi compadre. Eso no fue Ricardo Pérez. Están viendo ese cogote. Están viendo cómo les tiraron la cara para atrás, pero no le alcanzó para el resto de la operación. Entonces decía, mira, por eso que tú vas a pagar, te lo estiramos hasta aquí. Fue lo que hicieron. Ya basta de que quien ejerza la presidencia de la República todos los años salga con unos anuncios que a veces no son de la plena satisfacción de las venezolanas y de venezolanos. Pero ya, con estos nuevos tiempos que se avisoran, con estas nuevas relaciones, con esta gran oportunidad que tiene el país, con nuevas leyes que garantizamos seguridad jurídica a los inversionistas, debe de establecerse como norma constitucional, que es garantizarle el salario mínimo a cada venezolana y a cada venezolano. Entonces usted dirá, bueno que tiene eso. Amigos, no se deben engañar. El tipo está planteando volver a lo que establecía la Constitución del 61, pero por ninguna parte dice que lo que hay que hacer es declarar nula la Constitución del 99. Pero Daniel, ¿pero en qué te basas tú? ¿Por qué tú dices eso? ¿De dónde sacaste tú eso? Yo lo he hablado en varias ocasiones aquí, amigo. En varias ocasiones lo he hablado. ¿En qué me baso yo para hablar de que esa constitución que él quiere reformar es nula? Lo que les dije al principio, fue un proceso que no contó, no siguió para eliminar la vigencia o para dejar sin vigencia la Constitución del 61. Había que seguir los pasos que la Constitución del 61 establecía y no se siguieron. Como no se siguieron, hay que ir a la Constitución del 61, porque en la Constitución del 61 dice qué pasa si no se siguen con los supuestos establecidos en ella para dejarla sin vigencia. Vamos entonces. ¿A dónde vamos? Atención muchachada, atención chiquillería. El título 11 de la Constitución de 1961, de la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 250. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Es el supuesto del cual hablamos. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecieren responsables de los hechos señalados en la primera parte del inciso anterior, y así como los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución.
El Congreso podrá decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. Darle la patada a la mesa de las tres patas no es reformar la Constitución del 99. Es declarar la vigencia de la Constitución del 61, invocando el artículo 250, establecido en el título 11 de la inviolabilidad de la Constitución. Invocar este artículo, imponer el restablecimiento de la Constitución del 61, permitiría meter preso a todo el chavismo y a toda la oposición falsaria, porque ellos fueron copartícipes de la violación de la Constitución y de la imposición de la usurpación. El chavismo ha sido desde el día 1 una usurpación continuada, con la complicidad de todos los que gozaron de prebendas electorales en ese marco constitucional espurio. Es que estos bichos, ¿verdad? Ahora pretenden que no se les olvide que ellos colaboraron con eso. Por supuesto, ninguno de ellos va a invocar esta Constitución, a pesar de que podrían hacerlo. Bueno, pero es que ellos no van a invocar esa Constitución porque es que si la invocan, entonces ellos serían reos porque colaboran. No, al contrario. Si cualquiera de ellos dice la Constitución del 61 está vigente y esa es la que hay que cumplir y esa se cumple, ellos colaboraron con el restablecimiento de la Constitución. Y por supuesto, eso será aliciente para lo que hayan hecho durante estos años. Porque las cosas hay que ponerlas donde son. Juzgados van a ser, pero podrán decir sí, ellos colaboraron con esto, pero también ayudaron a esto. ¿Por qué no lo plantean? Porque ellos no quieren que el país cambie. Ellos no quieren que haya ley y orden. Ellos no quieren que haya Estado de Derecho. Porque en un país con Estado de Derecho, Bernabé Gutiérrez estaría tras las rejas. En un país con Estado de Derecho, todos los que lo acompañan allí estarían tras las rejas. En un país con Estado de Derecho, todos ellos, sus bienes serían incautados. En un país con Estado de Derecho, todos los partidos que formaron parte de la usurpación deberán ser declarados ilegales. Y deberá prohibírsele la participación política eternamente a todos los que hayan formado parte de esa usurpación. Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, Fuerza Vecinal, todas esas organizaciones políticas deberán estar prohibidas porque formaron parte de la usurpación, como estará prohibido también el PSUV, el Partido Comunista, el PPT, todas esas agrupaciones. Y además de eso, el chavismo se deberá prohibir. Todo aquel que reivindique el chavismo, los ojos de Chávez, la verruga de Chávez, los bigotes de Maduro, la plancha Cecilia, los juanetes de Iris Varela, la sarna de Juan Barreto, la sífilis de Jorge Rodríguez, la totona y las trompas de falopio de Delcínica. Todo el que reivindique esa vaina como símbolo va preso. Se tiene que prohibir esa vaina, como hicieron aquí en Alemania con el nazismo y como hicieron en Polonia y en Hungría con el comunismo. Punto. El chavismo es un antecedente penal, pero ser parte de esa oposición falsaria también, porque la usurpación fue una labor colectiva que no se acaba eliminando la reelección indefinida. Pero vamos a suponer que lo hagan. Me pregunto yo, ¿bajo qué mecanismo lo van a hacer? ¿Bajo qué mecanismo lo van a hacer? Están entrampados por la misma Constitución que ellos ayudaron a crear. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta de que la Constitución chavista no le sirve ni siquiera al propio chavismo. ¿Por qué? Porque ellos, para imponer esa reforma, como es una reforma de fondo, no pueden despacharlo por un acuerdo entre las partes en la Cámara. No, como es una reforma de fondo, tienen que ir a revertir la enmienda del 2009. Y para revertir esa enmienda, ¿qué tienen que hacer? Otra enmienda. ¿Y qué van a hacer con esa otra enmienda? Tienen que someterla a referendo. ¿Estás viendo? Pero además de eso me pregunto yo. No más reelección indefinida presidencial. 5 años de mandato para el presidente con una reelección. Restablecimiento del Senado, Congreso bicameral y los gobernadores y los alcaldes.
los gobernadores y los alcaldes, vamos a seguir teniendo a Morel Rodríguez eternamente como gobernador de Nueva Esparta, y a sus hijos como diputados, y a su nieto como alcalde, y a su primo como alcalde, todas esas vagabunderías allí. Y Rosales eternamente, y Galíndez eternamente en Cogede, y Andrés Velázquez eternamente queriendo ser gobernador y los alcaldes estos de Fopuca, el de Chacao, el de Baruta, el de Latillo, eternamente ahí también. ¿Cuál es entonces la solución? Para los que dicen que no nos propone, restablecer la Constitución del 61 y juzgar como criminales a todos los que participaron en esa usurpación. Hacer lo contrario es ayudar a que permanezca en el poder el chavismo. Y atención con esto. Si ellos logran su cometido de hacer esa reforma y venderla como un cambio, ese cambio no será un cambio. Ese cambio le abrirá las puertas a que el chavismo continúe en el poder. Porque ellos no van a derribar el sistema chavista. Porque saben que cayéndose el sistema chavista, todos ellos, los chavistas y los opositores falsarios de todo cuño, de toda laya y de todo color, ellos saben que lo mejor que a ellos les puede pasar, la única forma para ellos sobrevivir, es que no haya Estado de Derecho en Venezuela. Porque en un país con Estado de Derecho, Bernabé Gutiérrez no podría estar vendiendo sentencias del Tribunal Supremo a través de la sabandija de su hermano, que es magistrado de la Sala Civil. Porque de eso vive Bernabé Gutiérrez. Mientras tiene a su hermano, porque él es un proxeneta también, igual que Jorge, tiene a su hermano, a su hermane, porque él es medio hermane. Él usa la toga de él tiene faralao. Así como las faldas de las danzas Venezuela de Yolanda Moreno. Así es la toga del hermane, la negrita. Hermane de Bernabé Gutiérrez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tiene el hermane como magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene a la hija como representante del comando de María Corina Machado en Chile. Y él presentando. Entonces, amigos, no. Olvídate de eso. Están preparando el traje a la medida para que Delcy Rodríguez se quede en el poder 10 años. 10 años. Una década de delcinismo. ¿Tú crees que eso es un cambio para Venezuela? ¿De verdad? ¿Y qué van a hacer si llaman a un referendo para aprobar esto? Van a hacer campaña, porque lo van a hacer con ese sistema electoral, con esas máquinas. ¿Se están preparando para esto? Porque ¿qué es lo que van a hacer? Van a presentar esta reforma, la van a llamar a referendo, y la oposición que andaba pidiendo elecciones ya, ¿qué va a hacer? Bueno, pero usted no quería elecciones ya, ahí se la dieron, vaya y vote, pues. Están preparando otra trampa. De nosotros depende que esa trampa no la impongan. Si así lo hiciere, Dios y la patria lo premiará. Y si no, os lo demandará. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite.